Un destello brillante a tu izquierda. ¡Boom! ¿De dónde salió ese rayo? El avión se tambalea. Tus instrumentos dejan de funcionar. Hace un minuto el cielo estaba claro y azul. Ahora está negro intenso. Tus sentidos se vuelven locos. No entiendes qué camino es hacia arriba o hacia abajo. Es una sensación muy extraña. Estás más allá del tiempo y del espacio. Hay luces de relámpagos en todas direcciones. Las nubes envuelven tu avión y lo convierten en un vórtice. Agarras los controles y te repites a ti mismo: saldré de esto, saldré. A través de las oscuras y espesas nubes ves un rayo de luz. Es tu única oportunidad. Tu avión vuela hacia la luz como una polilla a la llama y de pronto, ¡zas!, sales del terrible torbellino. Tus instrumentos vuelven a la normalidad. El avión ya no tiembla y estás a salvo. Así es como describen sus experiencias los pilotos que se enfrentaron a la anomalía del Triángulo de las Bermudas. Bueno, al menos en los programas de televisión. El enorme trozo de océano entre Miami, Bermudas y Puerto Rico sigue siendo una de las zonas más misteriosas del planeta, pero no es la única. Alaska tiene su propio triángulo. Desde finales de los 80, 16,000 personas han desaparecido allí. Los testigos presenciales de la anomalía del Triángulo de las Bermudas hablan de niebla espesa, rayos, bolas de luz y alucinaciones. En Alaska, es todo un poco más complicado. La gente, los aviones, los barcos desaparecen sin dejar rastro. No hay nadie que nos cuente cómo se sintió. En 1950, un avión despegó de Anchorage, Alaska, con destino a Great Falls, en Montana. Llevaba 8 tripulantes y 36 pasajeros. 2 horas después del inicio del vuelo, el capitán comunicó por radio que todo estaba bien. Luego, silencio. El avión de 30 metros de largo pareció evaporarse en el aire. 85 aviones y unas 7,000 personas buscaron el avión. Ni rastro, ni siquiera un tornillo, un perno, nada. Ese misterioso avión hizo famoso al Triángulo de Alaska. Si miras en un mapa, es una zona salvaje y casi despoblada que pasa cerca de Anchorage, Burrow y Juneau. Si conectas los puntos en un mapa, obtienes un triángulo épico. Podría caber todo el estado de Oregon en él, 2 veces. Si lees por ahí, encontrarás un montón de zonas importantes del planeta en las que siguen ocurriendo cosas raras. Sobre la tierra, el mar, el desierto y la selva. Los científicos tienen muchas preguntas sobre estos lugares. Todos tienen anomalías eléctricas y magnéticas extremas. Aviones y barcos desaparecen sobre ellos. La gente oye cosas, ve cosas, y aquí están algunas de ellas. El Valle de Bambú Negro de China parece un escenario de Hollywood para una película realmente aterradora. Aquí todo es espeluznante y misterioso. Perfecto. Imagina un bosque de bambú que se extiende a 40 metros de altura. Las plantas verdes viven extremadamente cerca unas de otras y apenas dejan pasar la luz del sol. Una extraña niebla flota en el aire. ¿De dónde viene y por qué está siempre ahí? Nadie lo sabe. Y los misterios no acaban allí. Durante siglos, la gente ha desaparecido en el vasto bosque. Los científicos creen que la culpa la tiene la loca geología del lugar. Las gritas pueden aparecer repentinamente en el suelo, lo suficientemente grandes como para caer en ellas. Y también hay cambios bruscos en el clima y tal vez incluso vapor venenoso. Algunos árboles lo desprenden al caer al suelo. Hay una larga carretera que atraviesa Ladakh, en la India. Se llama Colina Magnética. Se inclina hacia arriba y parece violar las leyes de la gravedad. Esto es lo que sucede. Conduces hasta el pie del sitio, apagas el motor y te bajas del auto. El carro empieza a rodar cuesta arriba, hasta 20 kilómetros por hora. Pero, ¿por qué ocurre esto? Teoría número 1. La colina tiene una atracción magnética increíblemente fuerte y atrae a los autos cuando están muy cerca. La Fuerza Aérea de la India no vuela sobre ella para evitar cualquier interferencia con sus equipos. Versión número 2. Todo es una ilusión óptica. Las colinas en los alrededores aparentan desvanecerse en el horizonte. Nos parece que la carretera está inclinada hacia arriba, pero en realidad no lo está. El enorme lago Michigan parece más un mar que un lago. En los últimos 400 años, 6,000 barcos han desaparecido en él. ¿Por qué ocurre esto? El sitio tiene su propio triángulo misterioso y, de hecho, hay más misterios sin resolver aquí que en el famoso Triángulo de las Bermudas. En 1950, el vuelo 2501 desapareció sobre el lago, en ruta de Nueva York a Minneapolis. El destino de los 3 miembros de la tripulación y los 55 pasajeros sigue siendo desconocido. En 2007, un profesor de arqueología subacuática estaba estudiando el fondo del lago Michigan. Encontró piedras dispuestas en círculo a 12 metros de profundidad desde la superficie. Se parecían un poco a Stonehenge en Inglaterra, pero ¿por qué estaban en el fondo de un lago? ¿Quién las puso ahí?
Los arqueólogos encontraron un patrón tallado en una de las piedras. Su contorno se asemeja al dibujo de un animal. Eso no es tan inusual, excepto que este animal en particular, que parece un mamut, fue probablemente tallado hace unos 10.000 años. Dormir es muy difícil para los venezolanos que viven cerca del lago de Maracaibo. Justo en el lugar donde el río Catatumbo desemboca en el lago, se producen enormes tormentas eléctricas que pueden llegar a durar hasta 10 horas, 260 días al año. Eso supone más de 1 millón de rayos sobre el lago cada año. Los científicos no saben exactamente cuál es la causa de las fiestas de relámpagos diarias. Algunos creen que se debe al gas metano que sale del suelo. Otros culpan a los depósitos de uranio bajo la superficie. Sin embargo, hoy en día la mayoría de los investigadores están seguros de que los rayos son causados por el clima. El aire frío de la montaña choca con el aire caliente del mar. El resultado, mucha fricción y humedad. La combinación perfecta para los casi fuegos artificiales naturales nocturnos. Es súper ruidoso y algo molesto si vive cerca. Pero la zona es realmente importante para el planeta. Ayuda a regenerar nuestro vital ozono atmosférico. Y el que lo empezó todo, el Triángulo de las Bermudas. Aviones, barcos, todo desaparecido sin dejar rastro. Las teorías son infinitas. Los científicos incluso piensan que podría haber un enorme meteorito en el fondo del mar que emite su propia energía magnética. Podría haber confundido al equipo de navegación de todos esos desafortunados operadores. Y ha estado ocurriendo durante un tiempo. Los científicos creen que ya causaba problemas en la época de Colón. En lo que respecta a Alaska, las anomalías magnéticas están hasta en la sopa. En esta zona, la brújula puede estar desviada 5, 30 o incluso 60 grados. Pero el mal funcionamiento de los equipos no es suficiente para explicar la desaparición de tantos aviones y personas en este estado absolutamente masivo. Alaska es salvaje. Altas montañas, bosques interminables, nieve en invierno y mucho calor en verano. Hay 3 millones de lagos, 12.000 ríos y unos 100.000 glaciares. Solo hay 2 personas por 5 kilómetros cuadrados. En California hay más de 500. Se puede caminar durante días, semanas o incluso meses sin ver a nadie, excepto tal vez 1 o 2 osos. Y los días y las noches suelen ser realmente confusos tan al norte. Los turistas de todo el mundo sueñan con ir a Alaska para ver el planeta como era antes. Sin jungla de cemento, ni carreteras interminables, almacenes y campos de maíz. Pero este no es solo un lugar hermoso, también es un lugar increíblemente peligroso. Puedes perderte en el bosque, quedarte sin comida, empaparte hasta los huesos, perder la brújula o el GPS. Y en las duras condiciones de Alaska, el peligro siempre está a la vuelta de la esquina. Además, la mayoría de los turistas no están preparados para ello. El 80% de las comunidades del estado no están conectadas a la red de carreteras. En el salvaje oeste, los caballos transportaban personas, productos e información. En Alaska, todo es con aviones. Alaska cuenta con 9.000 aviones y 8.000 pilotos, y contando. Eso es más de 1 por cada 100 habitantes del estado. Cambios de clima repentinos, lluvia frecuente y salvaje, tormentas de nieve y niebla, no es una buena receta para un vuelo tranquilo. Las alas de los aviones de Alaska pueden cubrirse de hielo. La niebla puede ocultar las cimas de las montañas nevadas y las fuertes ráfagas de viento pueden desviar un pequeño avión de su curso. Con eso y más tienen que lidiar los pilotos cada vez que despegan. ¿Y el avión desaparecido? Los investigadores creen que ese Douglas C-54 Skymaster desapareció debido al mal tiempo y que los restos quedaron cubiertos por la nieve o cayeron a un lago. El 5% de Alaska está cubierto de glaciares y hay un montón de grietas en ellos, algunas lo suficientemente grandes como para que quepa un humano, un par de personas o incluso un avión entero. Lejos en mar abierto, en un día perfectamente tranquilo, aparece un punto en el horizonte. Aumenta de tamaño a medida que se acerca y pronto puedes ver que es un barco. Pero cuando lo miras a través del catalejo, un escalofrío recorre tu espina dorsal. El barco está en perfectas condiciones y su carga está a bordo, pero está completamente desprovisto de gente, flotando con indiferencia por la corriente. Eso fue lo que vio el capitán del Ellen Austin en 1881 y lo que trajo tantos pesares a su tripulación. En diciembre del año anterior, el Ellen Austin, un gran barco de 70 metros de eslora, salió del puerto de Liverpool para hacer su viaje a Nueva York. El barco transportaba una gran cantidad de personas con la esperanza de encontrar una mejor vida en el Nuevo Mundo. El capitán A.J. Griffin viró el barco hacia el suroeste para hacer un viaje más corto.
y unas pocas semanas después, en 1881, se encontraron al norte del Mar de los Sargazos, conocido por su falta de vientos y fuertes corrientes circulares. Los barcos que quedaran atrapados en ellas podían perder el control y seguir a la deriva en círculos hasta que fueran arrastrados al centro. A partir de ahí serían increíblemente afortunados de volver a pisar las corrientes. Pero la mayoría de las veces se quedaban en el desolado desierto del mar para siempre. Pero aún, el área pertenecía al notorio Triángulo de las Bermudas, que ya era conocido por derribar barcos y hacerlos desaparecer sin dejar rastro. La tripulación del barco estaba nerviosa. Temía encontrarse con una zona tan peligrosa y tan cerca de un mar que pudiera paralizarlos. E inquietantemente, parte de la calma del Mar de los Sargazos debió haber escapado porque el Ellen Austin perdió su velocidad un día y cayó a la deriva sin vientos. Sin embargo, estaba bien. Tenían abundantes provisiones y todavía estaban dentro del programa de viaje. El capitán Griffin caminaba alrededor de su barco, dando órdenes con una voz llena de autoridad tranquila, y tanto su tripulación como los pasajeros confiaban en él completamente. Pero entonces el vigía gritó desde arriba que había un barco a la vista. Y de hecho, cuando el capitán miró en la dirección que señalaba el hombre, vio una pequeña goleta que se movía lentamente hacia el Ellen Austin. A medida que se acercaba, se hizo evidente que la forma en que se movía la extraña nave no era la correcta. El capitán frunció el ceño y lo examinó a través de su catalejo. La goleta estaba intacta, pero en un silencio inquietante. No había una sola alma a bordo. Los barcos abandonados no eran tan raros en el Atlántico en ese momento, pero tampoco lo eran los piratas. El capitán Griffin decidió esperar y observar. Después de 2 días, la goleta seguía igual de tranquila, y el capitán finalmente pensó que estaba bien ir a revisar. Tomó a un pequeño grupo de marineros y abordó el barco varado. No había nadie allí, pero la suerte parecía estar del lado de Griffin. El precioso cargamento de madera de caoba todavía estaba en las bodegas. El capitán regresó al Ellen Austin y ordenó a sus hombres más selectos que llevaran el pequeño barco a Nueva York. Los ánimos de la tripulación se levantaron con la perspectiva de las riquezas que les esperaban a su llegada. Cuando los vientos volvieron a soplar fuerte, el Ellen Austin continuó su viaje, con el barco sin nombre siguiéndolo. Pero después de un par de días, los 2 barcos quedaron atrapados en una poderosa tormenta y se separaron. El viento, la lluvia y las olas los azotaron durante varios días seguidos. Cuando el tiempo finalmente se despejó, el capitán Griffin ordenó encontrar la goleta. Buscaron un día entero hasta que finalmente la encontraron a la deriva, fuera del curso. Griffin llamó a sus hombres que habían quedado a bordo del barco pequeño, pero nadie respondió. Un grupo de marineros fue a investigar y regresó con el rostro pálido de miedo. Toda la tripulación de la goleta había desaparecido durante la tormenta. Sin embargo, el capitán no era de los que estaban dispuestos a perder un hallazgo tan valioso y ordenó a otro grupo que tomara el control de la goleta. De mala gana, los marineros obedecieron y los 2 barcos continuaron su viaje. Acordaron permanecer lo más cerca posible el uno del otro y tocar sus campanas a intervalos establecidos por la noche para que el otro barco supiera que estaban bien. Varias noches pasaron sin problemas, con las campanas repicando tranquilizadoramente cada hora. Pero un día, una espesa capa de niebla cayó sobre el mar y bloqueó casi por completo la visión. Los barcos continuaron a pesar de eso y comenzaron a hacer sonar sus campanas más seguido. Cuando llegó la noche, la niebla todavía estaba allí, pero las campanas eran el sonido de la vida, hasta que se detuvieron. El capitán Griffin tocó la campana una vez, luego 2 veces. Sin respuesta. La tripulación encendió los fuegos y miró hacia el mar con atención. Pero la niebla aún no se había disipado y no podían ver nada en el abismo que se arremolinaba más allá de la borda del barco. Nadie pudo dormir esa noche y esperaron en silencio hasta el amanecer. Los primeros rayos del sol hicieron que la niebla se dispersara lentamente y toda la tripulación se dirigió al borde de la cubierta con el corazón apesadumbrado. Aún les quedaba algo de esperanza hasta que los últimos hilos de niebla se fueron, revelando un vasto, tranquilo y, lo más importante, océano vacío. La goleta sin nombre había desaparecido y también el segundo grupo de marineros del Ellen Austin. El barco navegó el resto del camino hacia Nueva York en un silencio grave. Una vez que llegó al puerto, los pasajeros se alegraron mucho de dejar el barco y nadie volvió la cabeza para despedirse. Ese fue el último viaje del barco como Ellen Austin. Ese mismo año se vendió a una compañía naviera alemana y se le cambió el nombre a Meta.
Nadie encontró la goleta abandonada ni a los marineros que desaparecieron con ella. Y ese sería probablemente el final de esta historia misteriosa y no resuelta, si tuviera al menos un poco de verdad. En realidad, ninguna de las cosas enigmáticas de la narrativa sucedió. El Ellen Austin realmente salió de Liverpool y se dirigió al suroeste hacia Nueva York. Y su capitán realmente era A.J. Griffin, y llevaba gente al continente americano. Pero a partir de aquí, la historia se desmorona. En primer lugar, el barco se fue demasiado al norte para pasar tan cerca del Mar de los Sargazos. Simplemente no había razón para hacer un desvío tan amplio. A pesar de que los vientos del oeste eran fuertes, seguía siendo más rápido tomarlos de frente que ir en dirección sur. Así que el Ellen Austin probablemente no estaba cerca del Mar de los Sargazos y del Triángulo de las Bermudas. En segundo lugar, se ha demostrado una y otra vez que el Triángulo no es más que una obra de ficción. De hecho, ganó popularidad a mediados del siglo XX. Y de hecho, a nadie se le había ocurrido dibujar un triángulo en el área de las Bermudas antes de eso. El misterio fue popularizado por escritores de ciencia ficción y se convirtió en un mito común, mientras que ninguna investigación seria demostró que fuera más peligroso que otras partes del océano del mundo. Así que la tripulación del Ellen Austin ni siquiera estaba al tanto del Triángulo de las Bermudas en ese entonces, y mucho menos le temía. En tercer lugar, la historia completa fue contada una y otra vez por revistas y personalidades amantes del misterio con detalles siempre cambiantes. Apareció por primera vez en un periódico de 1906 y ya tenía la fecha incorrecta. El artículo decía que el viaje tuvo lugar en 1891 en lugar de 1881. Más tarde, la historia resurgió en 1935 en la radio con el nombre equivocado del capitán. Era Baker, no Griffin. La fecha también era incorrecta. Decían que el viaje se realizó en agosto de 1881, cuando el Ellen Austin ya se llamaba Meta. La leyenda creció con otros detalles extraños, como una ruta del barco de Londres a Terranova, que nunca fue el caso. Pero la desacreditación final provino de los archivos del Lloyd's de Londres, el mercado de seguros marítimos que guarda todos los registros de las rutas de los barcos comerciales y de emigración. Los documentos de allí dicen que en febrero de 1881, el Ellen Austin completó su viaje a través del Atlántico hasta Nueva York, sin incidentes. El capitán A.J. Griffin desembarcó del barco con toda su tripulación sana y salva y declaró que no había pérdidas de manos durante el viaje. El viaje duró más de 2 meses porque el barco tuvo que luchar contra los fuertes vientos del oeste que lo empujaban hacia Gran Bretaña. La tripulación informó que no hubo encuentros extraños en el camino y todo fue tan aburrido como era posible. E incluso los pasajeros debieron estar sonriendo cuando pisaron por fin el suelo estadounidense, sin darse cuenta de la falsa historia de la que estaban a punto de formar parte. El viaje comenzó como cualquier otro. El carguero SS Cotopaxi se dirige a La Habana, en Cuba, para entregar carbón. Es el 29 de noviembre de 1925. Para el capitán Mayer, su tripulación y el barco, que salieron del puerto de Charleston en Carolina del Sur, será el último viaje. Su ruta atravesaba el Triángulo de las Bermudas. 2 días después de haber zarpado, el Cotopaxi envió una señal de auxilio. Había sido víctima de una fuerte tormenta tropical que lo había llevado a volcar. El viento era muy intenso y venía acompañado de unos poderosos relámpagos. La lluvia llenó progresivamente la bodega del barco. De pronto hubo un destello blanco y el barco desapareció sin dejar rastro. Sus restos fueron hallados en el desierto de Gobi, en una punta completamente diferente del planeta. Los 32 miembros de la tripulación, incluyendo el capitán, desaparecieron. Por supuesto, la parte del desierto de Gobi es ficción. Para una de sus películas, Steven Spielberg imaginó que el barco había sido trasladado por alienígenas. En la vida real, el barco no fue encontrado y no volvió a saberse nada de la tripulación. Se lo declaró oficialmente desaparecido y nadie logró hallar los restos. Parece uno de esos clásicos casos de fenómenos misteriosos en torno al Triángulo de las Bermudas, pero la mayoría de los misterios se resuelven tarde o temprano. En 2020, el Cotopaxi fue hallado. Un hombre llamado Michael Burnett se había mudado a Florida para estudiar naufragios en la costa. Uno en particular llamó su atención. Era mucho más grande que el resto, y las personas de la zona lo llamaban Naufragio del Oso. Se encontraba a unos 65 kilómetros de St. Augustine, al norte de Florida, pero nadie había logrado identificar la misteriosa embarcación. Y así, Michael comenzó a hacer trabajo de detective.
midió los restos y revisó toda la información que logró encontrar. Repasó cientos de periódicos viejos y registros de seguros y echó un vistazo a los artefactos que formaban parte del naufragio. Tras cientos de horas de trabajo duro, Michael quedó convencido, era el Cotopaxi. Pero desde hacía unos años, corría el rumor de que el mismo barco había aparecido en la costa de Cuba. La Guardia Costera había encontrado los restos de un carguero de un tamaño similar y muy parecido al barco desaparecido en 1925. Michael estaba seguro de que se equivocaban, así que unió fuerzas con unos periodistas científicos y siguió investigando. Pronto descubrieron algo que parecía confirmar las sospechas. Los buzos hallaron válvulas de latón cerca de los restos con las letras SB. A Michael se le ocurrió que las iniciales podían referirse a la Scott Valve Manufacturing Company. La sede central de esta empresa se encontraba en Michigan, no muy lejos de donde el Cotopaxi había sido construido. Así que era probable que hubieran abastecido a la embarcación con partes. El rompecabezas parecía estar resuelto. El naufragio del oso era realmente el carguero desaparecido. Pero aún restaba hallar la razón del hundimiento. ¿Acaso el Cotopaxi había sido víctima de algún fenómeno misterioso en el Triángulo de las Bermudas? Más tarde, Michael dio con el testimonio del carpintero del barco entre unos viejos papeles. Afirmaba que las escotillas que cubrían el carbón se encontraban en pésimas condiciones antes del hundimiento. Las reparaciones no habían sido terminadas cuando la tripulación recibió la orden de zarpar hacia Cuba. Así que si las tapas de las escotillas seguían rotas durante el viaje, el agua podría haber ingresado fácilmente e inundado la bodega durante la tormenta tropical. Esa fue la verdadera razón por la que el Cotopaxi se hundió. No había nada misterioso al respecto. Solo un error cometido por personas normales. Pero este es solo un ejemplo de las decenas o tal vez cientos de casos de barcos y aviones que desaparecieron en el Triángulo de las Bermudas. Y aún no podemos explicar algunos de esos incidentes. Pareciera que realmente sucede algo raro en ese lugar. Uno de esos extraños eventos tuvo lugar en 1948. Un avión con pasajeros se dirigía a Miami desde San Juan, en Puerto Rico. Desapareció en la misma región que el Cotopaxi. Las 32 personas a bordo se esfumaron sin dejar rastro. El clima estuvo despejado en todo momento. Los expertos creen que, cuando el avión se encontraba a unos 80 kilómetros de la costa, un viento fuerte podría haberlo golpeado y desviado su curso. Años después, un avión similar fue hallado en la zona del Triángulo de las Bermudas. El problema es que, debido a la falta de información, fue imposible determinar si se trataba del mismo vehículo. Pero algo aún más extraño sucedió un par de años antes, en 1945. 5 aviones desaparecieron al mismo tiempo. Unos pilotos en formación entrenaban sus habilidades de navegación aérea. Al parecer, una vez que terminaron, no lograron hallar el camino de regreso a casa y desaparecieron. Muchos asumen que simplemente se quedaron sin combustible. Eso parece probable, pero de todas maneras, las circunstancias fueron bastante extrañas. Los novatos eran supervisados por un piloto experimentado que contaba con más de 2.500 horas de vuelo. Él nunca habría permitido que un grupo de principiantes se alejara tanto de la base. Hoy en día, muchas personas siguen preguntándose qué sucedió. Algunos insisten en que los pilotos se toparon con algo sobrenatural en el Triángulo de las Bermudas. Pero, ¿quién sabe? Este lugar también fue testigo de otro fenómeno extraño que ningún experto ha sido capaz de explicar. Un viaje en el tiempo. En 1970, Bruce Gernon volaba un avión desde la isla Andros hasta la costa de Florida. Cuando se encontraba a 3.500 metros de altura, una nube gigante apareció frente a él. Su tamaño crecía y crecía, y a Bruce no le quedó más opción que atravesarla. Una vez que lo hizo, el avión quedó rodeado en una oscuridad total. Parecía que el día se había convertido en noche en una fracción de segundo. De pronto, unos destellos blancos comenzaron a interrumpir la oscuridad. Eran tan brillantes que iluminaban todo el cielo. Pero no eran rayos, aunque tampoco logró determinar qué eran. El avión pasó casi 1 hora atravesando la extraña nube. Bruce notó que cambiaba de forma con el correr de los minutos. El espacio que rodeaba el avión se convirtió en un túnel que se hacía cada vez más estrecho. La tensión crecía y crecía dentro de Bruce, que intentaba lidiar con los controles de su vehículo. Todos sus instrumentos y su equipo de navegación estaban como locos, y el sistema eléctrico había dejado de funcionar. De pronto, una luz blanca emergió en el otro extremo. Tal como en las películas, el avión escapó del túnel antes de que se cerrara en el último segundo. Todo estaba bien.
Pero ahora Bruce se encontraba rodeado de una neblina blanca. No tenía idea de dónde estaba. Por fin logró contactar al centro de control. Quedó impactado al descubrir que su avión ya estaba sobrevolando Miami. Era como si algo imposible hubiera pasado. Bruce debía cubrir una distancia de 400 kilómetros durante el vuelo, lo que suele llevar cerca de 1 hora y media, pero había llegado en apenas 47 minutos, casi la mitad del tiempo estimado. Cuando aterrizó, revisó el combustible que quedaba en el tanque y descubrió que había usado mucho menos de lo normal. Pero, ¿existe una explicación lógica para este avión que viajó en el tiempo? Bueno, los registros revelan que ese día se detectaron muchas manchas solares en la superficie del Sol. Además, había un fuerte viento solar. Eso podría haber provocado fácilmente que el equipo electrónico y los dispositivos del avión se volvieran locos. Pero, ¿qué hay de la misteriosa nube? La costa de Florida es el punto de encuentro de dos grandes corrientes de aire. Una tiene una presión alta y la otra una presión baja, lo que genera muchas nubes de tormenta. Pero las personas siguen discutiendo cómo fue que Bruce logró cubrir esa distancia tan rápido. Algunos afirman que un tipo misterioso de energía oscura fue la responsable. Otros dicen que se trata de una anomalía gravitatoria que alteró el espacio-tiempo. Y otros opinan que la historia de Bruce es un fraude. Aún no conocemos la verdad. Entonces, ¿existe realmente algo sobrenatural en el Triángulo de las Bermudas? ¿O acaso son solo coincidencias e historias inventadas? Lo cierto aquí es que en ningún otro lugar del mundo desaparecen tantos barcos y aviones como en el Triángulo de las Bermudas. La luna brilla con intensidad e ilumina las aguas negras del océano. Una niebla espesa lo cubre con un silencio siniestro. Un silencio que es interrumpido de pronto por el crujido de tablas de madera y el repiqueteo de las olas. A través de la niebla, ves la silueta de un barco viejo y grande. Su casco está oxidado y un frío extraño emana de él. Pero lo más inquietante es que no hay nadie en la cubierta. El barco navega sin tripulación. No se trata del mítico holandés errante, sino de un barco fantasma muy real. 2 de septiembre de 2019. El HMS Protector, un rompehielos de la Marina Real Británica, navega por las aguas tranquilas del Océano Atlántico. Son las 11 de la noche. Parte de la tripulación está en la cubierta, otros duermen en sus cabinas. El capitán hace girar el barco y mira directamente hacia el horizonte. El cielo es iluminado por un crepúsculo naranja y unas nubes flotan a la distancia. De pronto, en medio de este hermoso paisaje, un marinero reconoce la silueta negra de un barco desconocido. El capitán desacelera y desvía el curso para acercarse un poco más a la misteriosa embarcación. Se trata de un viejo buque de carga de 75 metros de largo. Los intentos por contactar a los miembros de la tripulación no consiguen nada. Es como si el navío desconocido flotara en el océano por cuenta propia. No hay nadie a bordo, o por lo menos, no hay nadie con vida. La cubierta del barco cruje al golpear las olas. El sol se hunde bajo el horizonte y la oscuridad aparece. Los marineros británicos no se atreven a subir a esa extraña cubierta. Toman una foto, la suben a internet y se alejan. Muchos usuarios de internet asumirán que el Protector encontró a un verdadero barco fantasma. 5 meses después, nos encontramos en la aldea de Ballycotton, en el condado de Cork, Irlanda. Un residente sale temprano de su casa para correr. Música en los auriculares, aire fresco y un recorrido espléndido, las condiciones ideales para un buen entrenamiento. Corre siguiendo el camino de la costa del mar Céltico. Anoche hubo una fuerte tormenta, pero el mar parece tranquilo ahora. El hombre continúa por la cima de un acantilado bajo y descubre una enorme embarcación. Un viejo buque de carga oxidado de 75 metros yace en la playa, en medio de las rocas. No hay nadie a bordo. El barco parece llevar años enteros allí, pero el residente está seguro de que no estaba ahí ayer. Un poco más tarde, se descubre que es la misma embarcación que los navegantes del HMS Protector vieron hace 5 meses a miles de kilómetros de ese mismo lugar. El buque de carga llamado Alta fue construido en 1976. Nadie sabe quién lo utilizó todo este tiempo y con qué fines. Solo se sabe que en 2017 pasó a manos de un nuevo dueño
y fue señalizado con la bandera de Tanzania. Es importante mencionar que casi todos los buques de cargo están equipados con SIA o Sistema de Identificación Automática, necesario para rastrear los movimientos de los barcos en el océano. Desde 2015, algo extraño comenzó a sucederle al SIA del Alta. El barco desapareció para los satélites y reapareció más tarde. A lo largo de los últimos años, cambió varias veces de nombre y bandera. No es sorpresa que su SIA se haya apagado y encendido en tantas ocasiones. Se dice que algunas personas hacen esto para ocultar actividades ilegales. El capitán del barco, sea quien fuera, claramente no quería revelar los movimientos del Alta. Para cuando fue detectado en 2017, el Alta había navegado cerca de las ciudades portuarias griegas. Hizo 12 paradas en 3 de esas ciudades en diferentes partes de Grecia. Luego, la señal del SIA desapareció. 10 meses después, reapareció cerca de la costa norte de África, a 2.000 kilómetros de Grecia. En septiembre de 2018, el barco navegaba a unos 2.200 kilómetros al sureste de las Bermudas. Fue entonces cuando los miembros de la tripulación comenzaron a tener problemas. Había 10 personas a bordo del Alta. El 19 de septiembre, el motor del barco se descompuso en medio del océano Atlántico. La costa más cercana se encontraba a una gran distancia. El barco perdió el rumbo. Los días pasaron, pero la tripulación no lograba repararlo. Los suministros de comida escaseaban. La tripulación comenzó a entrar en pánico e intentaban contactar a alguien. La situación empeoró cuando se descubrió que un fuerte huracán se acercaba al lugar donde el Alta se había descompuesto. La tripulación se comunicó con la Guardia Costera de los Estados Unidos. El 2 de octubre, un helicóptero partió en dirección al buque y les dejó comida y agua. Con eso debía bastar para que la tripulación sobreviviera varios días. Una semana después, un bote de rescate navegó unos 2.400 kilómetros para dar con el Alta y ayudar a los marineros varados. Poco después del inicio del huracán, los rescatistas estadounidenses tuvieron éxito. Toda la tripulación fue llevada a Puerto Rico. El Alta permaneció a la deriva en el océano. Poco después, otro barco llegó y lo remolcó hacia la costa de Guyana. Fue entonces cuando algo salió mal, otra vez. El barco fue secuestrado. ¿Quién lo hizo y por qué? Todavía es un misterio. Pero después, por alguna razón desconocida, los responsables decidieron abandonarlo a su suerte en medio del océano. Durante casi un año, la ubicación del barco no pudo ser rastreada. Después, en septiembre de 2019, la Marina Real Británica lo encontró. Se desconoce cómo fue que el Alta logró cubrir la distancia del Atlántico y terminar en la costa de Irlanda. Se inició una investigación en este último país. Es necesario identificar al dueño del buque y hallar a alguien responsable para que lo remolque. Pero desde entonces no han encontrado a nadie. En una ocasión, una persona desconocida llamó a las autoridades irlandesas y dijo ser el dueño del Alta, pero no ofreció ningún tipo de evidencia. Se encontraron varios barriles de petróleo a bordo. Para desmantelar el barco, las autoridades tendrán que gastar unos 10 millones de euros. Los residentes locales también están molestos con el naufragio. El metal corroído es malo para el medio ambiente. Y unos chicos ya han subido a bordo. Publicaron un video en internet desde el interior del buque abandonado. El destino del Alta continúa sin resolverse. Aún permanece ahí. Ese barco navegó solo 2 años por el océano. En cambio, imagina si otra embarcación hiciera lo mismo durante 38 años. En todo ese tiempo, nadie logró capturarla. Y las personas aún siguen buscándola. Ese barco se llama SS Beichimo. Se trata de un buque mercante propiedad de una empresa comercial canadiense. En 1931, el barco quedó atascado en el hielo cerca de la costa de Alaska. Una fuerte tormenta de nieve se desató. La tripulación esperó una semana antes de que se terminara, pero solo empeoró. Un día, el clima mejoró un poco y una parte del grupo fue evacuada a la ciudad más cercana. El resto, junto con el capitán, instaló un campamento cerca del barco. La tormenta volvió a estallar y no se detuvo por un buen tiempo. Era tan intensa que el capitán no podía ver lo que había a más de 1 metro de distancia. Por fin, cuando la tormenta pasó, el capitán descubrió que el navío simplemente había desaparecido. Supuso que el Beichimo se había hundido durante la tormenta. Una semana después, se le vio deambulando cerca del lugar donde se había perdido. El casco estaba tan dañado que no era seguro navegar en él.
así que el capitán decidió abandonarlo. Sin embargo, este no se hundió. Pasó 38 años a la deriva, recorriendo distintos puntos de la costa de Alaska. Más de una vez, las personas subieron a bordo, incluyendo a unos residentes nativos de Alaska y un grupo de investigadores. Los intentos de salvarlo del mar terminaron en fracasos. Las operaciones de rescate fueron saboteadas por el hielo a la deriva y el mal clima. La última vez que se le vio fue en 1969. El barco estaba congelado y bloqueado por el hielo. En 2006, el gobierno creó un proyecto especial para hallar al Beichimo. Sin embargo, en todos estos años, sigue sin aparecer. Su paradero es un misterio. Es probable que por fin haya encontrado la paz y que ahora descanse en el fondo del mar de Chukotka. Ah, hola. Hoy emprenderás un viaje a lo largo del mundo. Y si bien Phileas Fogg, ya sabes, el del libro de Julio Verne, pudo completar su recorrido en solo 80 días, no puedo prometer que tú regresarás a salvo. Sucede que el mundo actual está lleno de anomalías desconocidas. Solían registrarse solo en el Triángulo de las Bermudas, pero ahora aparecen en todas partes. Partiremos de Nueva York, y nuestro primer destino es Los Ángeles. La mejor manera de llegar es en avión, pero mientras que un avión ordinario está diseñado para soportar tormentas severas, el tuyo es especial. Tu Águila de Acero tiene un revestimiento extra fuerte, un tanque de combustible más grande y una cápsula de rescate que asegurará tu supervivencia en caso de emergencia. Muy bien, despegas con un cielo despejado, nubes blancas, un sol brillante y nada de turbulencia. De pronto, la paz es interrumpida por vientos fuertes, nubes negras y relámpagos. Una de las nubes se ve particularmente siniestra. Parece tener vida propia. Y se hace cada vez más grande. No tienes elección. Deberás volar a través de ella. Respiras profundo. En cuanto entras, te sumerges en una oscuridad absoluta. Solo puedes ver unos destellos blancos que iluminan las nubes negras por momentos, pero que no son rayos. La turbulencia está aumentando y apenas puedes sostener los controles en tus manos. De pronto, la nube comienza a cambiar de forma. Se transforma lentamente en una especie de túnel y tú te encuentras justo en el centro. Las paredes comienzan a cerrarse cada vez más. La única salida se encuentra al final del túnel. Aumentas la potencia y te concentras. Todos los dispositivos electrónicos del avión chillan y emiten señales de peligro. El motor está al límite. Estás sudando por la tensión. Las paredes del túnel están a punto de tocar las alas del avión y lo lograste. Sales de la nube oscura en el último segundo. Sueltas un suspiro de alivio. Ahora te rodea una niebla gris y densa. Miras a la distancia, pero no distingues nada. Tu radar no funciona. No sabe decirte dónde estás. Hora de llamar a la torre de control y determinar tu posición. Cuando te responden, tus ojos se abren como pelotas de tenis. Resulta que ya estás sobrevolando Los Ángeles. ¿Qué? Es imposible. Usualmente este viaje lleva cerca de 5 horas. Acabas de atravesar unos 4,000 kilómetros, el doble de rápido. Para entender esto, tenemos que abrir una enciclopedia de anomalías de las Bermudas. Es bastante popular entre los viajeros modernos. Ojeas el capítulo de viajes en el tiempo y aquí está. En diciembre de 1970, el piloto experimentado Bruce Jernon fue protagonista de una anomalía similar en el Triángulo de las Bermudas. Logró sobrevivir y compartió su experiencia. Los científicos lograron explicar la mayoría de los fenómenos extraños que presentó, pero la parte del viaje en el tiempo sigue siendo un misterio. Y ahora hay muchos de estos túneles en los cielos de todas partes del mundo. Bueno, esta anomalía parece hasta útil. Ahorraste algo de tiempo y combustible. Hora de aterrizar el avión, cambiar de medio de transporte y dirigirte a tu próximo destino, Japón. Esta vez viajarás en barco. Un viaje por el Océano Pacífico debería ser algo tranquilo y, pacífico. Podrías descansar después de un vuelo difícil. Un par de semanas después, el capitán del barco aparece y les comunica una terrible noticia. Se perdieron en medio del océano. Los pasajeros están en shock. Algunos comienzan a gritarle al capitán y a acusarlo de incompetente.
En respuesta, él les enseña la brújula que debería ayudarlo a orientarse. Se ha vuelto loca. La aguja gira como si fuera el segundero de un reloj. De pronto, una idea aparece en tu cabeza. Deben haber ingresado a otro lugar famoso por sus anomalías, el Mar del Diablo. Se trata de un lugar tan místico como el Triángulo de las Bermudas, y parece marcado con puntos rojos en tu enciclopedia de anomalías. Entre 1950 y 1954, muchos barcos y cientos de miembros de tripulación desaparecieron allí sin dejar rastro. Y en 1955, Japón envió al buque de investigación Kaiyo Maru número 5 para hallar la explicación de tal fenómeno. Lamentablemente, este barco también se evaporó. Pero tú sabes que hay una anomalía electromagnética en ese lugar que hace que las brújulas se vuelvan locas. Se debe al alto contenido de metal en el suelo debajo del agua. La aguja magnética es muy sensible a esas cosas. Decides tomar cartas en el asunto y sugieres que se utilicen otros métodos de navegación. Los sistemas de radio y de navegación satelital tampoco funcionan. Llevas los ojos al cielo y observas el sol. El atardecer es hacia el oeste y tienen que viajar precisamente en esa dirección. En poco tiempo, pisas por fin suelo firme. Llegaste a Japón. Compras unos recuerdos y vas al aeropuerto. Esta vez te diriges a la costa este de la India. Tu vuelo marcha a la perfección. No hay turbulencia y los instrumentos del avión funcionan sin problemas. Miras al cielo nocturno a través de la ventana y de pronto ves una luz extraña. Es pequeña y se mueve hacia arriba y hacia abajo. Los demás pasajeros ni siquiera le prestan atención. Para ellos es algo normal. Abres tu enciclopedia y minutos después descubres que la primera persona que descubrió esta anomalía fue Cristóbal Colón. Dijo que era como una vela que se movía hacia arriba. También afirmó que una llama había sido expulsada del mar repentinamente. Todo sucedió mientras navegaba hacia la zona del Triángulo de las Bermudas durante su primer viaje al Nuevo Mundo. Pero ahora, esas luces son algo normal a lo largo del planeta. En la India, compras un boleto para un crucero transatlántico que se dirige a Florida. Este recorrido es popular entre los turistas, ya que atraviesa varias anomalías interesantes. Se trata de algo más bien turístico. El primero de estos destinos es un barco fantasma. Tardan varias semanas en encontrarlo. Cada vez que el crucero se acerca a él, una niebla espesa cubre las aguas. Los turistas se amontonan en las plataformas de observación y buscan el mástil del barco a la distancia, pero aparece y desaparece como una aleta de tiburón. Por fin logran acercarse. Sin embargo, se les pide a todos que se queden a bordo del transatlántico y que no intenten abordar el barco fantasma. Todos los turistas conocen la triste historia de la primera vez que este barco fue hallado. En 1880, el navío Ellen Austin dio con una goleta a la deriva en medio de una niebla espesa. El capitán envió a un grupo de personas a inspeccionarla y encontraron un cargamento valioso y pertenencias personales de la tripulación. Pero no había rastros de las personas. Era como si toda la tripulación hubiera desaparecido. Entonces el capitán decidió remolcar el barco fantasma al puerto para vender su cargamento. Pero en cuanto dieron inicio a su viaje, una fuerte tormenta separó a las dos embarcaciones y la goleta fantasma desapareció. Pasaron días buscándola. Cuando por fin volvieron a encontrarla, descubrieron que la tripulación provisoria había desaparecido, lo mismo que le había sucedido a la anterior. Bien, tu viaje continúa, y poco después entran al punto más misterioso del planeta, el mismísimo Triángulo de las Bermudas. Se lo considera el lugar de nacimiento de las anomalías. Todos los turistas se agolpan en un costado del barco. Están mirando algo que parece un baño de burbujas gigante. El capitán hace un anuncio. Todo tipo de fuego está estrictamente prohibido aquí. Sucede que la anomalía es una fuente de gas natural. Las burbujas de metano son expulsadas de la corteza terrestre y se elevan hasta la superficie. Estos depósitos son responsables de la pérdida de muchos barcos. Por supuesto, si enciendes un cerillo cerca de esas burbujas, bueno, ¡kaboom! El último tramo del viaje desde Florida hasta Nueva York será muy intenso. Hay muchos cambios climáticos extremos en esta región. De momento, el sol brilla y no hay nada de viento. Pero en solo un segundo se desata una fuerte tormenta. Hay relámpagos literalmente cada segundo, y el cielo está completamente cubierto de nubes negras. Un minuto después, los rayos del sol dispersan las nubes y la tormenta se termina. Se trata de otra anomalía provocada por la corriente del Golfo. Masas enormes de aire cálido se encuentran con otras de aire frío, lo que genera cambios climáticos instantáneos y tormentas violentas.
Muchos pilotos y marineros no estaban listos para estas condiciones. Barcos y tripulaciones enteras desaparecieron sin dejar rastro. Pero, ahora que esas anomalías están por todas partes, han sido estudiadas y no hay que temerles. Llegas a casa sano y salvo. Puedes presumir que has sido testigo de las anomalías más brutales del Triángulo de las Bermudas. Pero, por favor, ¿podrías quitarte esas bermudas? No es gracioso. Gracias. 10 de abril de 1912. Estás en la costa del Océano Atlántico, en una pequeña ciudad portuaria. Cientos de personas, y tú entre ellas, van a embarcar en el enorme y majestuoso barco. Es 3 veces más largo que la altura de la Estatua de la Libertad. El navío está considerado como la embarcación más avanzada e insumergible de su tiempo. Se pueden ver cientos de ventanas de camarotes de lujo en su cubierta y la inscripción Titanic en el magnífico casco de hierro. Este día, el famoso transatlántico partió en su primer y último viaje desde Southampton a Nueva York. Pero ahora verás una historia alternativa. Puedes escuchar a un miembro de la tripulación anunciando el inicio del viaje del Titanic. El barco navega desde África hasta las Bermudas. Y la causa de su catástrofe no será en absoluto un iceberg. Durante 4 días, el Titanic navega por aguas del Atlántico Norte. El sol calienta tanto el navío que durante el día todos los pasajeros se sientan dentro del barco. Por la tarde, cuando una brisa fresca desciende sobre el océano, toda la gente sube a cubierta para contemplar el hermoso rojo atardecer. Medianoche, 15 de abril. Estás sentado en tu camarote leyendo un libro. Usualmente estás dormido a esta hora, pero ahora mismo estás hojeando una página tras otra. Cierras el libro y miras alrededor de la cabina. Sientes que alguien te observa. Te levantas y empiezas a sudar frío. Una inexplicable sensación de ansiedad impregna tu cuerpo y te pone la piel de gallina. Miras por la ventana del camarote, donde el rocío del mar golpea el cristal, pero no puedes ver nada. Hay una espesa niebla en el exterior. Sales de la cabina. Además de ti, varios pasajeros también han abandonado sus camas por la sensación de peligro. Te saludan y se preguntan ¿qué pasa? Nadie lo sabe. Te diriges a las escaleras para salir a la cubierta y ver la situación. En ese momento el suelo se desprende de tus pies. Un fuerte empujón te hace caer. Un estruendo retumba en el Titanic. Te levantas y ves que cada vez más gente sale de sus camarotes. Subes corriendo las escaleras y te encuentras con un miembro de la tripulación. No te dice nada, pero sus ojos están muy abiertos por el miedo. Subes a cubierta y difícilmente puedes ver algo. Una niebla espesa y húmeda se ha instalado en el barco. Varios pasajeros se agarran la cabeza como si les doliera. Ves al capitán y le preguntas qué ha pasado. Él admite que no tiene idea de dónde están. Ves una brújula en su mano. La flecha gira en diferentes direcciones. Es imposible determinar dónde está exactamente el barco ahora. Curiosamente, el Triángulo de las Bermudas no existía antes de 1964, pero los primeros informes sobre embarcaciones desaparecidas en esta zona se remontan a mediados del siglo XIX. Otro empujón. Esta vez has conseguido mantenerte en pie. Parece que algo grande acaba de golpear el barco. Corres hacia la barandilla del borde de la cubierta y miras por ahí. A través de la niebla blanca, notas una enorme aleta de tiburón. No has visto el tamaño completo del animal, pero por lo que has observado, debe ser tan largo como un vagón de tren. El tiburón se aleja nadando, pero al cabo de unos segundos vuelves a ver su aleta. Se acerca rápidamente al barco y agarra el casco de hierro con sus enormes mandíbulas. La cubierta tiembla. Se oye el rechinar del metal. Parece que este enorme depredador acaba de hacer un agujero en el casco. Solo una criatura en el planeta puede hacer esto. El megalodón. Es un antiguo depredador marino que medía casi 20 metros de largo. El megalodón no tenía competencia en el océano. Estaba en la cima de la cadena alimenticia. Se cree que el tiburón desapareció hace millones de años, pero el océano solo está explorado en un 5%. Aquí está vivo y nadando en las misteriosas aguas del Triángulo de las Bermudas. Todos a bordo del barco entran en pánico. La gente de las cubiertas inferiores corre hacia arriba. El Titanic se hunde lentamente y se inclina hacia un lado. Todo el mundo se dirige a los botes salvavidas, pero nadie se atreve a subir a ellos mientras el enorme y antiguo monstruo esté cerca. La proa del barco se sumerge bajo el agua. Te sitúas en el lado izquierdo de la cubierta y ves cómo el megalodón arranca a mordiscos trozos del casco de hierro. Gritas a la gente de la sección de popa que el megalodón está ocupado y que tienen tiempo para evacuar. Los primeros botes de rescate con pasajeros bajan al agua. Algunos más saltan por la borda. Afortunadamente, el agua está mucho más cálida que en el lugar donde realmente se hundió el Titanic.
Te pones un chaleco salvavidas y saltas también. El megalodón ataca el barco y lo arrastra a lo más profundo del agua. El olor de la cocina del Titanic debe haberlo atraído. Te encuentras entre los restos de la embarcación y los botes salvavidas. La niebla se levanta por fin. El cielo estrellado y la luna iluminan la superficie del mar. La gente te ayuda a subir a bordo de un bote de rescate. Todos intentan navegar lo más lejos posible del barco que se hunde. Ves al enorme tiburón nadando alrededor del Titanic. En ese momento, algo lo distrae y el depredador se aleja. Más de la mitad del barco ya está bajo la superficie. La segunda parte parece una vela que sobresale del agua. El océano está en calma, el cielo está claro y sin nubes. No hay viento. Desde un lado, se ve una enorme ola que crece detrás del Titanic. Tiene unos 15 metros de altura, como un edificio de 5 pisos. Derriba el barco tan fácilmente como si fuera de papel. La ola monstruo se disuelve en el agua tan rápida e inesperadamente como apareció. Acabas de ser testigo de una ola gigante. Este fenómeno ocurre en todo el mundo. Enormes olas aparecen de repente, derriban barcos y desaparecen sin dejar rastro. Los científicos aún no pueden determinar su naturaleza exacta, pero según la teoría más popular, estas olas se forman por vampirismo cinético. En determinadas condiciones naturales, las olas acumulan e intercambian energía cinética. Entre todas las olas que existen, hay una vampírica que absorbe la potencia de todas las demás. Cuando se acumula mucha energía, crece una enorme ola que la expulsa toda. Algunos creen que la frecuente desaparición de barcos en el Triángulo de las Bermudas se debe a las olas vampíricas. La gente de los barcos se calma. Alguien envía una luz de emergencia al cielo. Miran al océano y ven la aleta triangular del megalodón emergiendo del agua. Es del mismo tamaño que un velero y viene directamente hacia ti. Mueves los remos tan rápido como puedes. La gente grita y pide ayuda. No hay posibilidad de escapar. El legendario monstruo se acerca cada vez más. La cabeza del tiburón asoma por debajo de la superficie. Abre sus enormes fauces llenas de cientos de dientes afilados. Cada uno de ellos es del tamaño de la palma de la mano. El barco cabría completamente dentro de la boca del tiburón. Puede tragarte entero. El tiburón se detiene y cierra la boca a un brazo de distancia del barco. Puedes ver el agua burbujeando a tu alrededor. Desde las profundidades del océano, varios tentáculos gigantes se extienden y envuelven al megalodón. Tiran del tiburón hacia abajo. Miras por encima de la borda y ves un resplandor púrpura con un círculo negro en el centro. Alguien en el barco también lo nota. La gente empieza a gritar. ¡Nos está mirando!, grita una mujer. Al cabo de un segundo, se te pone la piel de gallina y un escalofrío te recorre todo el cuerpo. Este brillo púrpura es el ojo de algo, y el círculo negro es la pupila. La criatura que te está observando ahora es tan grande que el barco le parece un grano de arroz. Es el Kraken. El calamar gigante, un antiguo monstruo que hundió cientos de barcos, pero cuya existencia aún no ha sido demostrada por nadie. Afortunadamente, el navío en el que está sentado es demasiado pequeño para interesar al Kraken. Puedes ver su ojo alejándose a mayor profundidad. Enormes tentáculos arrastran al megalodón en aprietos hacia las profundidades. Pasa una hora y otro gran transatlántico llega a los restos del Titanic. Todos los pasajeros son rescatados. Observas de nuevo el mar tranquilo, al lugar donde el Titanic navegó recientemente. Subes a bordo del barco de rescate y te prometes nunca ir en un viaje por mar de nuevo. Algunas personas todavía tienen miedo de navegar por esta región porque más de 50 barcos y 20 aviones han desaparecido aquí desde mediados del siglo XIX. No encontrarás este lugar en un mapa de papel normal, ya que no es una región oficial del Océano Atlántico. Es solo un área imaginaria de agua en forma de triángulo cerca de la costa sureste de los Estados Unidos. Ahora mismo, vamos allí para desmentir todos los mitos y cuentos de hadas sobre este lugar. La teoría más popular dice que la antigua ciudad de la Atlántida alguna vez estuvo ubicada donde está ahora el Triángulo de las Bermudas. Estaba habitado por una civilización más avanzada que el resto de la gente de la Tierra. En esta zona se instalaron unos misteriosos cristales que generaron energía infinita y alimentaron a toda la ciudad. Luego, esta ciudad se hundió y las ruinas aún se encuentran en el fondo del Atlántico. Pero entre sus ruinas, todavía hay lugares donde funcionan los cristales. Son el motivo de la mayoría de las desapariciones. Los cristales liberan rayos de energía aleatoriamente hacia la superficie y desactivan la electrónica de aviones y barcos. No hay hechos que apoyen esta teoría.
Alguien escribió una vez esta leyenda en un libro sobre el Triángulo de las Bermudas y algunas personas la han apoyado desde entonces. Sin embargo, hay alguna rareza asociada con la electrónica. Los astronautas de la Estación Espacial Internacional notaron que el campo magnético de la Tierra está debilitado en el área del Triángulo de las Bermudas. Este campo es un escudo que nos protege de la radiación solar. Por encima del triángulo, las partículas de los rayos del Sol se mueven más rápido que en cualquier otra parte del planeta. Esto provoca un funcionamiento inestable de la electrónica de los satélites que vuelan en la atmósfera de la Tierra. Sin embargo, no se aplica a barcos y aviones. También existe la teoría de que el Triángulo de las Bermudas es el centro de una anomalía magnética que causa errores de navegación. Pero las comprobaciones periódicas del mapa magnético de esta región no revelan ningún problema. Llegas al lugar, el agua está tranquila y no hay tormenta a la vista. Miras la brújula y ves la flecha moviéndose de un lado al otro. Ah, no. Ha comenzado. El pánico se apodera de ti y rápidamente giras el volante del barco para alejarte de este lugar. Detente. Hace mucho tiempo que se explicó el comportamiento extraño de la brújula en esta área. El Triángulo de las Bermudas es uno de los raros lugares del planeta donde el norte verdadero y el magnético están exactamente en la misma dirección. El verdadero norte es el polo norte geográfico de nuestro planeta. El norte magnético se refiere al polo magnético que deambula constantemente alrededor de la Tierra. A veces estos polos coinciden, y la línea recta que conecta el norte y el sur se llama línea agónica. Si caes en esta línea, tu brújula se comportará de manera extraña. No apuntará exactamente hacia el norte. Imagina que eres el capitán de un barco que navega por el Triángulo de las Bermudas a principios del siglo XX. Necesitas saber dónde está el norte para llegar a la costa. Miras la brújula y apunta incorrectamente. Te estarías desviando de tu rumbo original y navegando en la dirección equivocada. Está el Mar Caribe cerca del triángulo, salpicado por pequeñas islas. El fondo marino aquí no es profundo. El barco podría entrar en aguas poco profundas y ahora está atascado en un banco de arena y no tienes idea de dónde estás. Si este fuera el siglo XXI, el capitán del barco podría llegar a la costa utilizando GPS u otro sistema de navegación moderno. Pero lo más interesante es que la brújula funcionaría correctamente esta vez, ya que el polo norte magnético hace mucho que no coincide con el verdadero en el territorio del Triángulo de las Bermudas. La línea agónica está en algún lugar muy lejos de aquí. Ahora, no hay problemas con la navegación, pero por alguna razón, aquí es donde desaparecen los barcos. De hecho, no solo aquí. A lo largo del Océano Atlántico, hay lugares donde se han perdido muchos más barcos. El Triángulo de las Bermudas ni siquiera se encuentra en el top 10 de esos lugares. Una de las principales razones por las que se pierden muchos barcos aquí es que una de las rutas marítimas más populares del Atlántico pasa por el Triángulo de las Bermudas. Y cuantos más barcos hayan en un solo lugar, más naufragios, simple probabilidad. Otras teorías dicen que hay una brecha espacio-temporal en esta región. Los barcos y los aviones caen en esta grieta y terminan en el pasado o en el futuro. Pero por alguna razón, no hay una sola prueba de este mito. No hay razón para pensar que la grieta esté oculta en algún lugar aquí. La base de una civilización extraterrestre se encuentra en el Triángulo de las Bermudas. Los visitantes de otras galaxias roban embarcaciones junto con la tripulación, por lo que nadie encuentra los restos de las naves. Este también es un mito popular que no tiene justificación científica. Los barcos hundidos no se encuentran aquí porque hay una de las fosas más profundas del mundo. Cualquier barco que se hunda lo hará a una profundidad de cerca de 5.800 metros. La enorme presión y la distancia dificultan la ubicación de los barcos. Además, la fosa de Puerto Rico está cerca. En algunos lugares, tiene una profundidad de hasta 8.000 metros. El Kraken vive en algún lugar del triángulo. Es un calamar enorme que hunde barcos. También es una leyenda que cuentan los marineros. Sin embargo, los calamares gigantes viven en las profundidades del océano. Pueden crecer hasta el tamaño de la mitad de un vagón de tren, pero no se han registrado casos en los que hayan hundido un barco grande. Y en el área del Triángulo de las Bermudas, ni siquiera se los ha visto. La gente en el pasado no sabía sobre la existencia de estas criaturas, así que cuando las vieron por primera vez, los describieron como monstruos enormes y terribles. Los calamares gigantes son algunas de las criaturas más esquivas de la Tierra y los científicos tuvieron que usar equipos de sonar para encontrarlos. No les gusta salir de las profundidades y es probable que tengan miedo del sonido de cualquier barco. Una hipótesis más realista sobre el misterio del Triángulo de las Bermudas es el metano. Se pueden encontrar grandes depósitos de este gas bajo el lecho marino de esta región. A partir de ahí, el metano se libera al agua.
toma la forma de enormes burbujas que rápidamente suben a la superficie. Luego, el gas hace que el agua casi hierva, creando olas que hunden barcos. La teoría es bastante realista, pero numerosos estudios aún no han confirmado la presencia de una mayor concentración de metano en la región. La última vez que ocurrió este fenómeno fue hace 15.000 años. Otra teoría increíble implica la aparición de olas rebeldes. Imagina un mar claro y tranquilo, sin viento. De repente escuchas un fuerte zumbido. En solo unos segundos, una ola enorme de 30 metros de altura aparece desde la tranquila superficie y cae sobre tu barco. Algunos científicos creen que las olas rebeldes son creadas por una corriente marina superficial que choca con un fuerte viento en contra. Hay una versión que afirma que la ola nace debido a la colisión de corrientes cálidas y frías. Pero la teoría más interesante dice que las ondas están formadas por vampirismo cinético. En determinadas condiciones naturales, las olas pueden intercambiar energía cinética, y entre todas las olas, habrá una, el vampiro, que se lleve la energía de todas las demás. Cuando acumula suficiente energía, la ola vampiro la derrama. Esto explica la fuerza del impacto y su repentina desaparición. Este fenómeno se observa en todas las aguas de los océanos del mundo, pero no hay evidencia de que ocurra con mayor frecuencia en el Triángulo de las Bermudas. Si aparecieron olas rebeldes allí, no fue durante un periodo de calma. Un mar inquieto es el principal motivo de la desaparición de barcos en el Triángulo de las Bermudas. Las tormentas severas y los huracanes son frecuentes allí. Ocurre porque las Islas Bermudas son un área de alta presión que desvía las tormentas hacia el triángulo. Las enormes olas simplemente derriban los barcos y los truenos y relámpagos desactivan la electrónica de los aviones. No hay nada de misterioso en esto. Las tormentas y las desapariciones de barcos ocurren en todos los océanos, pero se hicieron muchas leyendas exactamente sobre el Triángulo de las Bermudas. Todo comenzó a mediados del siglo XX, cuando se publicó un libro que nos dice que la Atlántida se encuentra en las aguas del Triángulo. No se dio ninguna prueba, pero a la gente le gustó tanto esta teoría misteriosa que comenzaron a construir sobre ella. Empezaron a hacer documentales al respecto, a escribir libros nuevos. Cada material dedicado a la naturaleza fantástica del Triángulo no se basó en hechos, sino en las teorías de otros libros y películas. Y cuando un tema es popular, puedes ganar dinero con él. Los lectores lo disfrutan y los autores son recompensados. 4 de diciembre de 1970, el piloto Bruce Gernon tenía 2 pasajeros a bordo de su avión monomotor Beechcraft Bonanza. Su padre y un socio comercial despegaron de la isla Andros en las Bahamas y se dirigieron al noroeste, hacia la costa de Florida. Estaban en el infame espacio aéreo del Triángulo de las Bermudas, pero este era un vuelo típico que Bruce había hecho decenas de veces antes. El viaje por lo general tomaba alrededor de 1 hora y media sin ningún contratiempo. Bruce despegó y comenzó a ganar altura, pero empezaron a suceder cosas muy extrañas. Al comienzo notó una pequeña nube más adelante, pero siguió creciendo. No por el avión que se acercaba, esa cosa en realidad estaba aumentando de tamaño. Bruce tuvo que volar a través de ella y salió por el otro extremo muy bien. Ganó altitud y apareció otra nube misteriosa. Esta era enorme, pero Bruce no tuvo más remedio que volar a través de ella también. En ese momento oscureció como si se hiciera de noche alrededor del avión, pero no era una nube de tormenta y no estaba lloviendo. Bruce estaba empezando a preocuparse y luego ¡bam!, vio destellos de luz blanca. Bruce siguió volando durante otros 30 minutos cuando se dio cuenta de que era la misma nube que había atravesado antes, cuando había comenzado a subir, pero ahora la nube era cilíndrica y el avión volaba por su centro. Era ancha y parecía interminable. Bruce pensó que nunca podría salir de esa trampa, pero un minuto después vio la luz al final del túnel. Pero de repente las paredes del túnel de nubes comenzaron a estrecharse. Se estaban acercando al avión. Los instrumentos de navegación empezaron a moverse. La brújula giraba sola en sentido antihorario. Las paredes se estrechaban, volviéndose cada vez más pequeñas. Los envolvían como un vórtice. Los instrumentos eléctricos estaban locos. Bruce se estaba quedando sin tiempo. Tenía que salir rápido de ese lugar. Unos agotadores 20 segundos después, salió de esa trampa de niebla.
Como Bruce describió más tarde, se sintió ingrávido durante 5 segundos mientras su avión abandonaba el túnel. Las nubes se dispersaron y ahora la nave estaba envuelta en una bruma grisácea. Los hombres dejaron escapar un gran suspiro de alivio. Inmediatamente tomó la radio y se comunicó con el control de tierra para determinar su ubicación. Pero cuando el despachador miró la pantalla verde, su rostro se congeló por la confusión. El avión de Bruce no estaba en el radar, era como si la cosa fuera invisible, pero luego el despachador dijo que la aeronave ya estaba en el espacio aéreo de Miami. Bruce estaba completamente conmocionado. No podía ser verdad. Recuerda, el viaje completo usualmente tomaba alrededor de 90 minutos, pero esta vez solo tomó 47 minutos llegar al destino. Su avión no ganó mágicamente una velocidad supersónica más allá de la velocidad máxima de crucero limitada del modelo. Esto era físicamente imposible. El despachador debía haber cometido un error, pero cuando las nubes se abrieron, Bruce vio que realmente estaba sobre Miami. El avión aterrizó de forma segura y era hora de intentar resolver este misterio. Bruce comprobó el combustible restante y su reloj. Después de un breve cálculo, solo se sintió más confundido. El avión no había consumido la cantidad de combustible que debería. Los registros de archivo muestran que ese día se registraron 84 manchas solares, así como un enorme viento solar. Esto causaría perturbaciones en la magnetosfera de la Tierra que podrían hacer saltar a los instrumentos y radares del avión. Pero hasta ahora nadie ha podido explicar cómo la aeronave llegó a Miami tan rápido. Quizá en el futuro se revele la verdad. Mientras tanto, sigue siendo otro enigma misterioso del Triángulo de las Bermudas. Más de 50 barcos y 20 aviones han desaparecido en el Triángulo de las Bermudas desde mediados del siglo XIX. Esta región no figura en ningún mapa de papel y no es una región oficial del Atlántico. Esta enorme zona acuática está situada no muy lejos de la costa del sureste de Estados Unidos y todavía asusta a muchos navegantes. Pero tú no tienes miedo y quieres demostrar que no hay nada especial en este lugar. Navegas hasta el centro del lugar en un pequeño barco de pesca. Apagas el motor y esperas. Pasan varias horas. El sol se oculta en el horizonte y llega la noche. Estás a punto de volver a la orilla, pero de repente se hace demasiado silencio. Entonces oyes un chapoteo de agua. Miras por la borda y ves cientos de peces nadando hacia la superficie. Algo grande los ha asustado. Algo que viene directamente de las profundidades. Al segundo siguiente observas grandes ojos brillantes y largos tentáculos que se acercan al barco. Parece que uno de los mitos más terribles sobre el Triángulo de las Bermudas resultó ser cierto. Un enorme calamar que arrastra a los barcos al fondo. Las historias sobre estos calamares aparecieron mucho antes de la aparición de los mitos del Triángulo de las Bermudas. Durante siglos, los marineros de Noruega y Groenlandia contaron historias sobre un temible monstruo marino, el Kraken. En estas historias, este rompía las cubiertas de los barcos con sus gigantescos tentáculos y los arrastraba al fondo. La aproximación de esta criatura es imposible de ver ya que no se acerca por el costado, sino por abajo. Pero no eran más que historias. Solo en el siglo XIX aparecieron pruebas científicas de la existencia de estos monstruos. Se encontró un pico de un calamar desconocido en la costa de Dinamarca. El tamaño del hallazgo era de unos 7,6 centímetros de diámetro, es decir, del tamaño de la palma de la mano de un ser humano. Entonces quedó claro que el Kraken era real y es solo una variedad de calamar gigante. Desde entonces se han descrito más de 21 especies de estos, pero el primer video con este monstruo se grabó en el 2004 en las aguas del Atlántico Norte, no lejos del Triángulo de las Bermudas. Los biólogos marinos utilizaron un señuelo para sacar al calamar de las profundidades. El enorme monstruo medía unos 9,1 metros de largo, lo que equivale a la mitad de un vagón de metro. Apareció de repente de la oscuridad del océano y atacó rápidamente el señuelo, apretándolo con sus tentáculos. Después de eso se han registrado muchos casos de calamares en fotos y videos. Enormes calamares aparecieron en la orilla y pasaron nadando por delante de los barcos. Según algunos registros, el mayor monstruo jamás encontrado medía 18 metros de largo y pesaba casi 1 tonelada. Esto es del tamaño de un gran autobús. Algunos científicos creen que los calamares gigantes pueden alcanzar los 45,7 metros de
de longitud, lo que equivale a casi el doble del tamaño de una cancha de baloncesto. Pero su gran tamaño no es suficiente para hundir un barco. Lo primero que les ayuda a hacerlo es el efecto sorpresa. Los calamares vienen de las profundidades, lo que significa que no pueden ser vistos desde la cubierta, pero el monstruo puede ver un barco desde lejos. Tiene los ojos más grandes del mundo. Un ojo es del tamaño de una pelota de baloncesto. La vista de un calamar gigante le permite observar a sus presas en las profundidades del negro mar y desde una gran distancia. La mayoría de las criaturas del planeta no pueden ver en esas condiciones. Entonces el calamar nota tu barco y decide que es comida. Se acerca rápidamente a este y ataca con sus tentáculos. El animal tiene 8 extremidades y 2 tentáculos extra más largos que el monstruo utiliza para llevar la comida a la boca en forma de pico. Los otros están cubiertos por docenas de ventosas llenas de dientes afilados. Nada puede escapar si el calamar lo agarra. Este envuelve sus tentáculos alrededor de tu bote. Con los dientes de cada brazo, muerde la cubierta. 2 largos tentáculos pueden agarrarte mientras corres presa del pánico. El calamar puede sacudir el barco de lado a lado hasta que una de sus partes se hunda en el agua. Luchas contra 2 largos tentáculos y te caes. Los 8 brazos del monstruo aprietan más fuerte. Puedes oír cómo se resquebraja el casco del bote. El calamar es grande, pero todavía no puede hundir un gran objeto de metal. Probablemente no podrá hundir enormes barcos que desaparecieron en el Triángulo de las Bermudas. Ves cómo el calamar se aleja nadando hacia las profundidades. Esta vez tuviste suerte, pero definitivamente no habrías podido manejar a 2 monstruos así. La existencia de los calamares gigantes se demostró hace más de 150 años. Pero la gente sigue sin saber nada de ellos. El hecho es que son unas de las criaturas más esquivas de la Tierra. Nadan rápido y pasan la mayor parte del tiempo a profundidades de entre 396 a 914 metros. Para descender hasta ahí se necesitan submarinos robustos y equipos voluminosos que generan mucho ruido. Los calamares se dan cuenta de ellos mucho antes y se alejan nadando. Los científicos no saben nada sobre su comportamiento, su vida social, sus hábitos o la distancia que nadan durante el día. Y lo que es más importante, no sabemos cuántos de ellos están escondidos en el agua. El océano solo está explorado en un 5%. Es posible que millones de calamares gigantes naden en las profundidades del mar. Solo hay que imaginar cientos de tentáculos gigantes que se acercan a un grupo de barcos que navegan por el Triángulo de las Bermudas. En los siglos pasados podían hundir fácilmente una flota entera, ya que los barcos eran de madera y más ligeros. Los calamares envolvían las cubiertas con sus fuertes tentáculos y hacían agujeros en el cuerpo de los barcos con sus afilados picos. Las ventosas dentadas podían romper los mástiles y rasgar las velas. El agua llenaba las bodegas y subía lentamente a la cubierta. Los barcos se hundían en cuestión de minutos. Los supervivientes llegaban a la orilla y contaban a todo el mundo lo de los enormes monstruos. Así aparecieron las leyendas del Kraken. Afortunadamente, ahora la gente tiene sonares y equipos para vigilar el espacio marítimo. Enciendes el motor para nadar hasta la orilla y notas que unos 30 tentáculos te alcanzan desde el agua. 3 calamares gigantes aprietan el barco desde todos los lados y tiran de él hacia abajo. Parece que no hay forma de salir. Miras por la borda y ves unos ojos negros que te miran. En este momento encuentras una solución. Los calamares pasan toda su vida en la oscuridad y tienen miedo de la luz. Afortunadamente tienes un cohete de señales. Lo utilizas para ahuyentar a los monstruos. Los calamares vuelven a bajar al agua, pero aparentemente no por mucho tiempo. Sueltas unos cuantos cohetes más en el océano y gritas de miedo. La luz roja ilumina la oscuridad del mar y ves cientos de tentáculos en movimiento. Rápidamente se alejan del fuego, nadando hasta una distancia segura. A toda velocidad, navegas hacia la orilla y sueltas todos los fuegos de señalización en el agua. No das a los calamares la oportunidad de acercarse a ti. Finalmente llegas a tierra con la certeza de que nunca volverás a este lugar. La mala noticia es que estas criaturas no solo nadan en el Triángulo de las Bermudas. La gente los ha encontrado en los océanos de todo el mundo. Sí, es posible que el calamar gigante sea la razón principal de la desaparición de barcos, pero esto no hace del Triángulo de las Bermudas un lugar único. Barcos y cargueros desaparecen en todo el océano Atlántico. El Triángulo ni siquiera está incluido en el top 10 de estos lugares. Además, esta zona es una de las rutas marítimas más populares del Atlántico. Y cuantos más barcos navegan en un lugar, más de estos se pierden. Muchos científicos creen que la razón de las desapariciones aquí son las fuertes tormentas y huracanes.
Las Bermudas están situadas en una zona de alta presión que desvía las tormentas hacia el triángulo. Las olas alcanzan aquí tal tamaño que pueden volcar los barcos. Los truenos y los frecuentes relámpagos inutilizan los aviones. El campo magnético de la Tierra se debilita en ese lugar. Este campo funciona como un escudo que repele las partículas solares. Aquí, la radiación solar atraviesa las capas superiores de la atmósfera y puede afectar negativamente al funcionamiento de los aparatos electrónicos. Además, existe una teoría que dice que el Triángulo de las Bermudas es el centro de una anomalía magnética, pero los científicos han hecho muchas revisiones del mapa magnético de esta región y no han encontrado ninguna particularidad. En su primer viaje al Nuevo Mundo en 1492, Cristóbal Colón navegó por el Triángulo de las Bermudas. Él informó que una noche, cuando estaba en la cubierta del barco, notó que aparecía una luz gigante en la distancia, diferente a todo lo que había visto antes. Miró su brújula en busca de una dirección, pero emitía lecturas erráticas. Posiblemente hayas notado que el Triángulo de las Bermudas no aparece en ningún mapa mundial. Esto se debe a que las instituciones oficiales se niegan a reconocer que el área realmente existe. Como probablemente ya sepas, este está situado cerca de las Bahamas. Hay una estructura extraña alrededor del fondo de las islas. El fondo del océano allí es inconsistente. De vez en cuando, el suelo arenoso es reemplazado por gigantescos agujeros oscuros, como un lugar habitado por una anguila gigante. El problema más común con estas cavernas, llamadas agujeros azules, es que a veces los maremotos pueden hacer que produzcan vórtices y remolinos. Los buzos experimentados dicen que son como cascadas en medio del mar. En marzo de 1918, con una tripulación de 306 personas, el USS Cyclops partió de Barbados y se dirigió a Baltimore. El barco atravesó el Triángulo de las Bermudas en su viaje y nunca más se le volvió a ver. Nunca emitió ninguna señal de socorro y desapareció sin ninguna explicación, lo que lo convirtió en el barco más grande desaparecido allí. No se han encontrado restos. Nadie sabe exactamente cuántos barcos y aviones han desaparecido en esa zona. La estimación aproximada es de 50 barcos y 20 aviones. La mayoría de las veces las desapariciones no tienen explicación y nunca se han dejado restos. Muchas historias presentan informes supuestamente recibidos de aviones y barcos desaparecidos. Hay algunos sobre extrañas formaciones de nubes, túneles en el aire o sobre el agua, o la aparición repentina de una niebla espesa que brilla con luces eléctricas. Como dice la leyenda, algunas de estas anomalías no solo son capaces de desorientar por completo a cualquier nave, sino que también de eliminarlas de donde estaban. Algunos entusiastas de esta teoría trazan una línea entre eso y los experimentos de Joseph Hutchison, quien intentaba demostrar que los campos electromagnéticos pueden chocar entre sí y producir todo tipo de perturbaciones en la realidad misma. Realizó innumerables experimentos en los que los campos electromagnéticos pudieron hacer que los objetos levitaran, salieran volando del agua y comenzaran a iluminarse. El mismo Hutchison piensa que cosas similares pueden tener su origen en lugares especiales como el Triángulo de las Bermudas. Hay algunas estructuras extrañas que se encuentran en el fondo de esta área espeluznante. Algunos incluso reportaron la presencia de pirámides gigantes allí. En realidad, las únicas cosas gigantescas en la zona son las exageraciones. Las estructuras no parecen pirámides en absoluto. Se trata del Camino de Bimini. Se encuentra al noroeste de la costa de la isla North Bimini. En realidad, consta de dos extrañas formaciones rocosas. Ambas se ven sospechosamente como bloques de construcción. Una investigación mostró que las capas de suelo subyacentes debajo del Camino de Bimini presentan nada más que lecho rocoso sin posibles cavidades en él. Eso excluye totalmente cualquier posibilidad de que estas rocas sean parte de un edificio. En 1800, un gran velero llamado USS Pickering partió de los Estados Unidos rumbo a las Indias Occidentales. El barco navegó hacia el Triángulo de las Bermudas junto con su tripulación de 90 hombres y nunca más se supo de él. El USS Pickering fue el primer barco confirmado en desaparecer en esa zona. Se cree que fue arrastrado por una tormenta, pero como no se encontraron restos, nunca lo sabremos con seguridad. La famosa obra de William Shakespeare, La Tempestad, se inspiró en el Triángulo de las Bermudas. Los marineros regresaban a Inglaterra y contaban historias de aguas traicioneras cerca de las Bahamas, donde los barcos desaparecían misteriosamente.
Estas historias llegaron al dramaturgo e inspiraron su obra final sobre una tormenta en el mar que transporta un barco a una tierra misteriosa. El naufragio en la obra de Shakespeare se basa en un barco del siglo XVII, Sea Venture. Este transportaba suministros de Inglaterra a Virginia cuando fue golpeado por una gran tormenta en el Triángulo de las Bermudas. Fue azotado por la tempestad durante 3 días y apenas llegó a la orilla. Los sobrevivientes quedaron varados en un tramo desolado de las Bermudas durante 9 meses. El fondo del océano en el área está lleno de naufragios de todo el mundo y de todas las épocas. Y como puedes imaginar, este es un lugar perfecto para los cazadores de tesoros lo suficientemente valientes como para desafiar las misteriosas aguas de la zona. Uno de estos buscadores de tesoros tuvo la suerte de toparse con un mapa secreto, elaborado a partir de la órbita del planeta en los años 60, durante uno de los primeros vuelos al espacio. Este mapa revela muchas coordenadas de naufragios en el área del Caribe. El cazador de tesoros más afortunado del mundo creía que estas debían conducir a los restos del barco que formó parte de la expedición de Cristóbal Colón. Lo que encontró allí fue un enorme objeto no identificable cubierto con capas y capas de coral. Tenía largas protuberancias que sobresalían en grupos de 5 en diferentes direcciones. Cerca se encontraron otros 2 objetos idénticos. Y justo enfrente a la costa de Japón encontrarás el Triángulo de las Bermudas del Océano Pacífico. Entre 1950 y 1954, 9 embarcaciones desaparecieron en esta zona sin dejar rastro. El barco Kaio Maru 5 fue enviado para investigar estas desapariciones inexplicables, pero también desapareció. Después de este incidente, las autoridades japonesas calificaron el área como zona de peligro y se anima a los navegantes a evitarla. La gente local de la isla de Andros, parte de las Bahamas, tiene una leyenda en su folclore sobre una criatura gigante y vil parecida a un pulpo llamada Lusca. Nadie sabe qué tan grande puede ser, pero creen que es responsable de la desaparición de embarcaciones en el área. Y por extraño que parezca, se vieron e incluso fueron atrapados algunos pulpos gigantes cerca, aunque no eran tan grandes como la criatura legendaria. Por otro lado, ¿un pulpo gigante capaz de arrastrar barcos hasta el fondo? Ninguno ha crecido hasta un tamaño tan grande hasta donde sabemos, por lo que esta versión no parece demasiado preocupante. El Triángulo de las Bermudas es uno de los raros lugares del planeta donde el norte verdadero y el magnético están exactamente en la misma dirección. El norte verdadero es el polo norte geográfico de nuestro planeta. El norte magnético apunta al polo norte magnético que vaga constantemente alrededor de la Tierra. A veces estos polos coinciden. Y la línea recta que conecta el norte y el sur se llama línea agónica. Si caes en esta, tu brújula se comportará de manera extraña, no apuntará exactamente hacia el norte. Los astronautas de la Estación Espacial Internacional notaron que el campo magnético de la Tierra se debilita en el área del Triángulo de las Bermudas. Este campo es un escudo que nos protege de la radiación solar. Por encima del triángulo, las partículas de los rayos del Sol se mueven más rápido que en cualquier otra parte del planeta. Esto provoca un trabajo inestable de la electrónica de los satélites que vuelan en la atmósfera de la Tierra. Sin embargo, no se aplica para barcos y aviones. El Triángulo de las Bermudas es una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. Algunos escépticos creen que este hecho resuelve el misterio del lugar. Estadísticamente, cuanto más concurrida es la zona, mayor es la frecuencia de accidentes y desapariciones. Y si bien esto tiene sentido, no es la frecuencia de las desapariciones la responsable del misterio del Triángulo de las Bermudas, sino la falta de explicación o de restos encontrados. Una teoría popular sugiere que las olas rebeldes son responsables de muchas desapariciones. Los científicos las llaman olas de tormenta extremas. Ocurren cuando diferentes patrones climáticos suceden al mismo tiempo y causan olas grandes e inesperadas que alcanzan hasta 30 metros de altura. Testigos dicen que parecen gigantescas paredes de agua. Estas olas podrían explicar por qué los barcos se hunden tan rápido y sin dejar rastro. Alaska tiene su propio triángulo. Desde finales de los 80 han desaparecido allí 16,000 personas. Testigos oculares de la anomalía del Triángulo de las Bermudas hablan de niebla espesa, relámpagos, bolas de luz y alucinaciones. En Alaska, todo es un poco más complicado. Personas, aviones, barcos simplemente desaparecen sin dejar rastro. No hay nadie para decirnos cómo se sintió. En 1950, un avión despegó desde Anchorage, Alaska, con destino a Great Falls, en Montana. Llevaba 8 tripulantes y 36 pasajeros.
2 horas después del inicio del vuelo, el capitán informó por radio que todo estaba bien. Y luego, silencio. El avión de 30 metros de largo pareció evaporarse en el aire. 85 aviones y cerca de 7,000 personas buscaron la aeronave. Ni rastro, ni siquiera un tornillo o perno, nada. Ese misterio hizo famoso al Triángulo de Alaska. Si miras en un mapa, es una zona salvaje y en su mayoría despoblada, que pasa cerca de Anchorage, Barrow y Juneau. Oye, no sabía sobre el Triángulo de Alaska. ¿Y tú? Seguro que sí, porque eres una persona lista.